En este primer vídeo vamos a ver los elementos que tenemos en el laboratorio y que vamos a usar en las prácticas de la asignatura de Automatización Industrial. En concreto vamos a ver el bastidor donde tenemos montado el PLC que vamos a aprender a configurar y usar en prácticas y todos sus elementos. Bien, en este vídeo vamos a ver los elementos que tenemos en el laboratorio de automatización y que vamos a usar en práctica de la asignatura de Automatización Industrial. En estas prácticas vamos a aprender a usar y a programar PLCs. En este caso tenemos aquí un PLC de Siemens, en concreto tenemos una CPU 314C2 PNDP que vamos a aprender a programar durante las prácticas de la asignatura. El PLC lo tenemos montado sobre un bastidor, sobre un entenador, que es el que vamos a ir describiendo a lo largo del vídeo. En primer lugar, el bastidor aquí a la izquierda tiene un interruptor para darle alimentación, lo accionaríamos para alimentar todo el bastidor. Y como he dicho, aquí tendríamos todo el PLC. Este es un PLC de Siemens, es un PLC compacto en el que tenemos tanto la CPU como entradas y salidas en el mismo PLC. En la parte izquierda tendríamos la fuente de alimentación, donde tiene aquí un interruptor para alimentar toda la CPU y las entradas y salidas. Si lo accionamos hacia arriba le daríamos alimentación. Comprobamos con este LED que tenemos alimentación de 24 voltios y ya se nos ha encendido la CPU y está arrancando. En esta parte de aquí todo esto sería la CPU. Recordamos que la CPU es donde podríamos ejecutar los programas. Tenemos aquí una serie de indicadores. En estos tres primeros nos indicaría si existiese algún tipo de error. El primero nos indicaría si tenemos algún error de sistema y los dos que hay debajo indican si hay algún error en los buses de comunicaciones. Después tenemos aquí otra serie de indicadores, como si tenemos, por ejemplo, alimentación de 5 voltios, si el autómata está en run, en stop, etc. Aquí en la derecha tenemos la tarjeta de memoria, donde cargaríamos los programas, y después aquí abajo tenemos un interruptor para poner el autómata en run o en stop o para resetearlo también. En la parte inferior tendríamos los buses de comunicación. En este caso, como he dicho, tenemos una CPU 314C2 PNDP. PN quiere decir que tiene interfaz Profinet y DP quiere decir que tiene interfaz Profibus. En este caso tenemos un switch de 2 bocas para la comunicación Profinet, que serían estos de aquí, estos dos buses, y también tenemos un conector DB9 para la interfaz Profibus, que también se podría configurar como MPI. Después, en esta parte de aquí tendríamos las entradas y salidas. En este primer módulo tendríamos las entradas y salidas analógicas y 8 entradas digitales. Este autómata tiene 5 entradas analógicas y 2 salidas analógicas, que las tenemos todas cableadas por aquí hacia el bastidor, que veremos luego. De igual forma, en este segundo módulo tendríamos el resto de entradas y salidas digitales. En este autómata tenemos 24 entradas digitales y 24 salidas digitales, 5 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. Bien, como he comentado, toda la periferia del PLC está conectado aquí al bornero, donde en la primera línea tenemos aquí una serie de interruptores que podrían también funcionar como pulsadores, que están conectados todos a las entradas digitales del autómata. En este caso tendríamos aquí un byte de 8 entradas que las tenemos conectadas a las 8 primeras entradas del autómata. Como vemos, están conectadas aquí directamente y se nos encienden los LEDs indicando que tenemos las entradas activas. Los pulsadores estos podrían funcionar tanto como un pulsador o como un interruptor. Si lo dejásemos hacia arriba sería el equivalente a un interruptor que dejamos accionado, y si le damos una pulsación hacia abajo podríamos usarlo como si fuese un pulsador. Pulsamos, se nos activa la entrada y cuando liberamos se nos desactiva. Sería el equivalente a un pulsador, ¿vale? De igual forma con el resto de entradas que estarían cableadas al resto de entradas digitales del autómata. ¿Vale? Aquí tendríamos un bornero donde tendríamos las mismas entradas digitales que tenemos aquí publicadas, pero las tenemos aquí disponibles por si las quisiésemos usar desde algún elemento externo, por si quisiéramos leerlas desde algún elemento externo. Las vamos a desactivar. Y aquí después tendríamos
alimentación de 24 voltios por si tenemos que alimentar algún elemento externo, y en la parte inferior, en esta de aquí, tendríamos las salidas digitales, que las tenemos únicamente en modo de bornero para usarla de forma externa. Las salidas digitales, si estuviesen activas en el PLC, también tendríamos aquí su correspondiente LED activo. En la parte derecha del bastidor tendríamos las entradas y salidas analógicas, en el que tendríamos las 5 entradas analógicas y las 2 salidas analógicas. La primera entrada analógica la tenemos también conectada a un potenciómetro multivuelta que podríamos nosotros accionar desde aquí y que lo usaremos en prácticas. Y las salidas analógicas, la primera salida analógica la tenemos también puesta a un voltímetro para poder ver la tensión de salida que nos está dando esa salida. Y eso sería todo. Este sería el autómata que vamos a usar en práctica y el bastidor donde lo tenemos montado.